Hola a todos, sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Jane y en esta oportunidad seguiremos hablando sobre el desastre del ferry Sewol, considerado el peor accidente ocurrido en la historia reciente de Corea del Sur. Ya hay una primera parte sobre esto en el canal y estaré dejando el enlace al video en la descripción y en la pestaña Información superior. Recuerden que estoy manejando la información en distintas líneas temporales y ahora sí, sin más nada que agregar por el momento, comencemos. Con respecto a la secundaria Danwon High School, el viernes 18 de abril del 2014, 2 días después del accidente, Kang Min-kyu, el subdirector de la secundaria, un profesor de ética de 52 años y quien fue rescatado del ferry, fue encontrado muerto luego de ahorcarse con un cinturón en un árbol de las pequeñas montañas cerca del gimnasio Jindo, un lugar donde suelen buscar refugio personas en duelo y donde permanecían decenas de familiares de los pasajeros desaparecidos. Según dijo un colega del maestro Kang, el maestro había llegado al lugar en un esfuerzo por apoyar a las familias, ya que como el encargado de la seguridad de los estudiantes tenía sentimientos de culpa, pero algunos familiares manifestaron su enojo hacia él, lo que le hizo quebrarse aún más emocionalmente a pesar de que había ayudado a muchos estudiantes a poder salir del ferry. Más tarde se dio a conocer una carta en donde expresaba su tristeza por haber sobrevivido mientras muchos otros no lo habían podido lograr. Siendo la excursión idea suya, consideraba que era su culpa lo sucedido con los estudiantes. Él dijo, sobrevivir solo es demasiado doloroso cuando se desconocen 200 vidas. Asumo toda la responsabilidad. Al final manifestó que quería ser incinerado y que sus cenizas fueran esparcidas donde se hundió Sewol. Al terminar su carta decía, todo esto para poder ser un maestro en el cielo para aquellos niños cuyos cuerpos no han sido encontrados, preguntándose a sí mismo en la nota si aún podría ser su maestro del otro lado después de la muerte. Durante los servicios funerarios, varios estudiantes de la secundaria llegaron para presentar sus respetos a la familia de Kang y vestidos con sus uniformes escolares se inclinaron ante la familia. Algunos manifestaron que tal vez por ser un profesor de ética fue tan difícil para él, ya que era una persona buena y le era demasiado duro ser culpado por lo sucedido. Su muerte provocó pesar en todo el país, llenándose las redes sociales de mensajes de simpatía y dolor. Su cuerpo fue llevado hasta el Danwon High School, donde el coche funerario dio varias vueltas por el campus por última vez, lo que significaba la última visita de Kang al lugar. El 22 de abril del 2014, un internauta hizo una publicación animando a otros a participar en una campaña de cinta amarilla en Kakao Talk. La imagen que acompañaba la publicación tenía una leyenda que decía, un pequeño movimiento, grandes milagros. Desde entonces, en Corea del Sur, la cinta amarilla se ha utilizado para simbolizar el duelo por las víctimas y las familias de los fallecidos del hundimiento, prefiriendo usar esto para recordar las víctimas en lugar de la típica cinta negra. Las cintas fueron prominentes en las redes sociales, a veces como fotos de perfil, y fueron utilizadas por celebridades como Joe Won, Irene Park, incluso una cinta amarilla fue utilizada por el Papa Francisco durante su viaje al país en 2014. Danwon High School permaneció cerrado hasta el 24 de abril, día en que abrió sus puertas solo a los 75 supervivientes. Ataron cintas amarillas en la puerta de la entrada, se hizo un santuario de flores y cientos de notas a las personas fallecidas. Se hizo un monumento improvisado en un gimnasio de baloncesto cercano, con una pared de flores, decenas de fotos de los fallecidos y desaparecidos y mensajes escritos en barcos de papel amarillo. Ese día, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, realizó una visita de Estado y entregó una bandera conmemorativa y un árbol de magnolia al jardín sur de la Casa Blanca a la secundaria, representando con esto la belleza que con cada primavera significaría la renovación. El expresidente había enviado sus condolencias al pueblo surcoreano y aseguró que Estados Unidos ayudaría en la búsqueda de sobrevivientes. En el puerto Jindo, familiares de una víctima dejaron un regalo que llevaba el mensaje, querida, tu amigo te compró un hermoso par de zapatos, tu mamá, tu hermana y tu hermano te están esperando. En Danwon High School, 10 aulas utilizadas por los estudiantes de segundo año fueron conservadas como sitios conmemorativos, siendo cubiertas por fotografías y cartas personales dirigidas a las víctimas. Se sobrescribió el pizarrón con confesiones. Las paredes permanecieron intactas con calendarios y horarios de clases, considerándose como espacios sagrados. Los relojes en muchas de estas aulas se establecieron en 4:16, en referencia al 16 de abril. Mensajes como Yeon Man, yo, tu hermano mayor, estoy aquí, llegaste al final de forma segura, te echo de menos. Lo siento mucho, ahora puedo decirte que te amo. A mi amada hija So Young, a quien desearía poder llamar y abrazar una vez más. Tu voz y tu risa aún permanecen vívidamente en mis oídos, pero en realidad no hay nada. Mi amorosa So Young, gracias por ser mi hija. Mamá te ama tanto. O no pierdas la esperanza, era el mensaje de una carta grabada fuera del aula 2.1 que incluía mensajes de antiguos alumnos dirigida a la maestra de japonés Yo Nina. También se leían mensajes de estudiantes como por favor regrese rápido. Te amo mucho y te respeto. Me convertí en el líder de la asociación de estudiantes gracias a ti. Solo 75 estudiantes sobrevivieron y en el año 2016 se graduaron.
No se realizó una ceremonia honorífica en ese momento, ya que los familiares de las víctimas habían pedido que retrasasen la ceremonia de graduación honorífica hasta que se hubieran recuperado los cuerpos de todas las víctimas. Ese mismo año, tras el segundo aniversario de la tragedia, debido a la falta de aulas para nuevos estudiantes, el comité directivo de la preparatoria dijo que debería devolverse las aulas a los estudiantes matriculados para resolver el problema de falta de estas, por lo que se intentó limpiar y remodelar el lugar. La Oficina Provincial de Educación de Gyeonggi propuso a las familias trasladar las aulas conmemorativas a un sitio frente a la escuela y llamarlo 4.16, pero se opusieron algunas organizaciones, anunciando que bloquearían todos los eventos escolares y al personal que ingresara a la escuela hasta que se regresaran las aulas conmemorativas. Por varios días los familiares ocuparon los terrenos de la escuela hasta que se otorgó una extensión para hacer a las aulas por algunos fines de semanas más. En agosto del 2016 la escuela reanudó la renovación y eliminó todos los elementos conmemorativos, programando un día oficial de mudanza. Tanto el gobierno como los funcionarios escolares anunciaron que supervisarían el almacenamiento y la construcción de un nuevo monumento en 2 años. A raíz de esto, las familias decían que estaban perdiendo a sus seres queridos por segunda vez, tomándose tantas fotografías como era posible por parte del fotógrafo surcoreano Argus Paul Stabrook, quien fue invitado por uno de los familiares. El 20 de agosto se realizó el día de la mudanza y se utilizaron 6 camiones para retirar la mayor parte de los artículos conmemorativos. Los voluntarios y miembros de las familias sacaron cajas con objetos de sus respectivos salones de clases. En 2017, la campaña de la cinta amarilla recibió una renovada cobertura mediática por varios artistas de K-pop, quienes escribieron canciones con referencias al símbolo, usaron la cinta durante las presentaciones y publicaron imágenes de la cinta en sus sitios de redes sociales para conmemorar el tercer aniversario del desastre. El 12 de febrero del 2019 se celebró una ceremonia especial de graduación honorífica para los 250 estudiantes que murieron en el desastre del ferry, a pesar de que los cuerpos de 2 estudiantes, Nam Hyun-chul y Park Jung-in, y del maestro Yang Seung-jin, aún no habían sido recuperados. Cerca de 700 personas asistieron a la ceremonia, incluido el ministro de Educación Yoo Eun-hae, el alcalde de Seúl Park Won-sun y Lee Yang-jung, superintendente de la Oficina de Educación de Gyeonggi. Las familias en duelo habían solicitado la ceremonia para honrar a los estudiantes cuyos nombres habían sido eliminados del registro escolar, y a raíz de las protestas de las familias se restablecieron los nombres de los estudiantes para que pudieran graduarse póstumamente. Con respecto a lo acontecido con los propietarios del ferry, se sabe que Yoo Bayon-yu no hizo apariciones públicas desde lo ocurrido e intentó tomar un vuelo a Francia, pero no tomó el vuelo reservado. El Ministerio de Justicia prohibió a Yoo, a su hijo mayor y a más de 60 empleados de empresas de Yoo y a sus respectivos hijos salir del país. El 17 de abril del 2014, un representante de Cheonggyu Jin Marine se disculpó por el incidente. El presidente y director ejecutivo del registro de Corea, Chon Yoon-ki, dimitió el 28 de abril tras las redadas en sus oficinas por parte de fiscales surcoreanos. El 22 de abril del 2014, un abogado de Cheonggyu Jin Marine Company dijo que si existía alguna responsabilidad legal, los propietarios estaban dispuestos a ofrecer su riqueza y activos para ayudar a compensar a las víctimas. El 22 de mayo del 2014, el Tribunal del Distrito de Incheon emitió una orden de arresto contra el multimillonario, inventor y fotógrafo Yoo Bayon-yoon, propietario y presidente de la compañía para la que operaba el ferry, por malversación de fondos, abuso de confianza y evasión fiscal, al transferir ilegalmente más de 43.5 millones de dólares al extranjero, mientras aún se investigaba si lo ocurrido era a causa de una mala gestión. Durante las investigaciones encontraron pruebas de que la familia del empresario estableció empresas de papel sin consultores que después cobraban honorarios de consultoría, y también que familiares reclamaban comisiones de decenas de miles de millones de wons a las empresas relacionadas por el uso de derechos de marca para nombres como Sewol. No obstante, no era la primera vez que el empresario se veía involucrado en una situación así con la policía. Se sabe que 27 años atrás, en 1987, la policía de Corea del Sur estaba investigando acusaciones contra una mujer de 48 años llamada Park Sun-ya por haber estafado 8.7 millones de dólares a casi 220 personas. Su empresa, Odaeyan Trading Company, era una empresa que encabezaba una secta religiosa dirigida por ella, que era un subculto de la Iglesia Bautista Evangélica de la que Yoo Bayon-yoon era cofundador. El 29 de agosto de ese año, 32 miembros de la secta religiosa que creían en el fin del mundo, incluidos Park Sun-ya y sus 3 hijos, fueron encontrados muertos, atados y amordazados. Esto se conoció como el suicidio masivo de Odaeyan. La policía asumió que el evento fue un pacto de asesinato suicida.
suicidio, y la fiscalía inicialmente sospechó que Yoo Bayon-yoon estaba vinculado al caso, pero nunca fue acusado y la policía cerró el caso como un suicidio masivo. En 1991, uno de los barcos de Yoo Bayon-yoon se vio involucrado en un accidente en el río Han, en Seúl, en el que murieron 4 miembros de la tripulación. Ese mismo año se reabrió el caso por la muerte de las 32 personas del subculto de 1987. La investigación de Odaeyan Trading Company reveló un rastro de dinero a la empresa de Semo Corp, dirigido por Yoo, y fue arrestado en 1992, condenado por fraude habitual bajo la máscara de la religión, por su papel en conveniencia o acuerdo con uno de los empleados para recolectar donaciones de miembros de la iglesia por un monto de 1.15 millones de dólares e invertirlos en sus negocios. Yoo cumplió una pena de prisión de 4 años. Regresando al acontecido con el ferry, se emitió una citación, pero Yoo Bayon-yoon se negó a entregarse y desapareció poco después del desastre, lo que provocó una persecución masiva al ser el fugitivo más buscado en todo Corea del Sur, con decenas de miles de oficiales de policías y tropas del ejército que establecieron puestos de control en carreteras y puertos, allanando una serie de propiedades vinculadas al empresario de 73 años, ofreciendo inicialmente casi $49,000 de recompensa por información que condujera a su detención. El 25 de mayo la recompensa se multiplicó 10 veces a casi $490,000, el máximo permitido para un individuo en un caso criminal, extremando la vigilancia en personas que eran sacadas del país de forma ilegal. La utilización de la fuerza militar reflejó el desespero del gobierno por atrapar a Yoo y satisfacer a un público indignado que exigía justicia. La persecución fue tachada de la más grande y extraña del país, llegándose a allanar 2 veces los terrenos de la Iglesia Evangélica Bautista de Corea en Anseon para buscar al millonario cofundador de la misma, también conocida como la Secta de la Salvación, fundada en 1962. Durante la primera redada se involucraron 3.000 agentes de policía y en la última se involucraron a 6.000 policías e investigadores, en donde aparte del millonario se buscaba al mayor de sus hijos y 2 miembros de la secta conocidos como mamas, acusados de ayudarlos a escapar. Para esto se ayudaron de perros que vagaron por el lugar olfateando el olor de Yoo y con excavadoras buscando túneles subterráneos. Incluso hubo miembros de la iglesia que entregaron el lado orgánico a la policía y a los periodistas, mientras otros amenazaron con luchar contra la policía, argumentando que protegerían a Yoo, quien era un mentor, su hermano en la fe al que respetaban y lo protegerían, llegando a adorarlo como un héroe. La búsqueda involucró a diplomáticos coreanos y agentes del Servicio de Inteligencia Nacional que buscaban pistas desde Corea hasta Londres, París y Estados Unidos. Durante todo este tiempo, la prolongada persecución fue una creciente fuente de vergüenza para la presidenta Park Geun-hye, cuya reputación se vio afectada después de un accidente que, junto con los esfuerzos de rescate, se consideraron una vergüenza nacional. El 30 de junio, la fiscalía anunció su intención de acusarlo independientemente de que fuera detenido o no, citando homicidio por negligencia en los cargos, llegando a convertirse, según los medios de comunicación, en el enemigo público número 1 de Corea del Sur. En julio de ese mismo año se supo que el día 12 de junio la policía encontró un cuerpo muy descompuesto en un campo de ciruelos en la ciudad de Songcheon, en la provincia de Jeolla del Sur. En un inicio se pensó que pertenecía a un hombre sin hogar, pero investigaciones adicionales, en un análisis de ADN con el hermano de Yoo, pruebas dentales y huellas dactilares, se confirmó un mes después que era el empresario. Al momento de ser encontrado vestía un sombrero, una chaqueta de invierno italiana costosa, al igual que sus zapatos. Tenía una copia de un libro que había escrito bajo el nombre Love Like a Dream, Amar como un sueño, un palo y una botella vacía y un tónico de aceite de hígado de tiburón fabricado por una empresa de la familia y varias botellas vacías de alcohol. La bolsa de mano estaba atada con un calcetín y adentro había ropa interior, 2 botellas de soju y una botella de Maggioli. Su mano izquierda estaba seca, mientras que la mano derecha estaba muy descompuesta, casi podrida. La causa de su muerte no se pudo concluir ya que el cuerpo estaba demasiado descompuesto y no se encontró evidencia de alcohol, veneno o fuerza externa. Se supo que durante su fuga se escondió en un armario del segundo piso de su cabaña de vacaciones para evadir el arresto, escondiéndose con paquetes de dinero en efectivo con 830 millones de won. Su cuerpo fue encontrado a 2.5 kilómetros de la cabaña, en un huerto de ciruelos. Debido a esto, los medios de comunicación surcoreanos se burlaron de la policía y muchos publicaron artículos que ridiculizaban la investigación con titulares como "La incompetencia de la policía y los fiscales es simplemente asombrosa". El encontrar el cuerpo de Yoo provocó desconfianza entre los coreanos hacia su gobierno. En internet se cuestionó a las autoridades por haber tardado 6 semanas en darse cuenta de que habían encontrado al empresario, una figura religiosa, artista y hombre de negocios cuyo rostro estaba en carteles de búsqueda en todo el país durante meses.
Señalaron que Yu era astemio según su iglesia, pero los informes detallaban que su cuerpo fue encontrado rodeado de botellas de alcohol y además usaba una chaqueta en pleno verano coreano, lo que llevó a que se especulara que el empresario estaba vivo, pero huyendo. Algunos surcoreanos vieron la noticia del descubrimiento del cuerpo como un intento de desviar la atención de un reciente proyecto de ley del gobierno que permitía a los hospitales involucrarse en actividades lucrativas, un movimiento considerado controvertido en un país con un sistema de seguro médico universal. Todo esto llevó a que los fiscales se disculparan por no haber capturado al empresario cuando anunciaron los resultados de su investigación sobre el peor desastre marítimo en la historia reciente del país desde el hundimiento del ferry Namyong el 14 de diciembre de 1970. Una de las hijas de Yu, Sumna, fue detenida por la Interpol en París el 28 de mayo del 2014 por fraude y malversación de fondos. Se cree que desfalcó 7.5 millones de dólares de las filiales de la compañía, negándosele la libertad bajo fianza y siendo pedida en extradición. Varios colaboradores cercanos de Yu también recibieron penas desde los 18 meses a los 4 años de prisión. Por su parte, por Yu Dae-kyun, de 44 años e hijo mayor de Yu, se ofreció 100 millones de won y después de permanecer prófugo fue capturado el 25 de julio del 2014 y declarado culpable por malversación de 7.28 millones de dólares de la compañía y otras 6 empresas afiliadas, abusando de su condición como hijo del empresario. Varios miembros de la familia fueron arrestados. Dos de los hermanos del multimillonario fueron declarados culpables por gestiones irregulares en la naviera y recibieron penas de prisión. Byung-il, de 1 año, y Byung-oh, de 2 años. La esposa del multimillonario Won Jong-ha, acusada de fraude, el cuñado y embajador de Corea del Sur en República Checa, también fue arrestado porque, según las autoridades, ayudaron a Yu en su fuga. El director de la naviera, Kim Han-sik, y otros 4 empleados fueron absueltos de las acusaciones de negligencia. Más de 50 personas fueron juzgadas por cargos relacionados con el hundimiento, incluidos 15 miembros de la tripulación, quienes fueron los primeros en subir a los botes salvavidas. El capitán del ferry, Lee Jong-seok, fue cuestionado por ordenar a los pasajeros que se quedaran quietos y no cambiar la orden incluso cuando él estaba abandonando el ferry, criticado por las familias de las víctimas por ser de los primeros en subir a los botes salvavidas, mientras cientos de pasajeros aún permanecían adentro del ferry que se hundía. Fue absuelto de asesinato pero declarado culpable y sentenciado a 36 años en noviembre del 2014 por negligencia grave al no reducir la velocidad mientras navegaba por la ruta estrecha y girar excesivamente, por abandono del deber y de faltar a la ley de los marineros. Otros 3 tripulantes de alto rango fueron condenados a prisión de entre 15 y 30 años. El tercer oficial, Park Han-kyul, y el técnico Shu Yong-ki enfrentaron cargos por negligencia y lesiones que provocaron muertes. El 12 de febrero del 2015, Kim Kyung-il, un ex capitán de los guardacostas y quien fue capitán de la lancha patrulla número 123, enviado para ayudar en el rescate, fue declarado culpable de negligencia profesional que resultó en la muerte de tantas personas, acusado también de hacer informes falsos de que había transmitido una orden de evacuación a través de los altavoces, ya que al llegar al lugar, Kim no transmitió ninguna orden de evacuación desde los altavoces de su barco y no hizo ningún esfuerzo para que los pasajeros abandonaran el ferry. Kim fue condenado a 4 años de prisión, ya que se determinó que habrían muerto menos personas si él les hubiera ordenado salir del barco de inmediato. Lastimosamente, lo acontecido con Sewol siguió trayendo consecuencias negativas. Se reveló que los estudiantes supervivientes sufrieron problemas psicológicos tras el accidente. Jeon Wang-geun, un buzo civil, manifestó que tuvo problemas para dormir durante 18 meses después de que dejó la escena el 12 de julio, argumentando que era un dolor inquietante y una gran carga para su corazón. El 16 de abril de 2015, el padre del estudiante Won Song-bun se suicidó en el primer aniversario de la tragedia. El 17 de abril de 2015, un día después del primer aniversario del hundimiento, 4.475 participantes estuvieron sosteniendo velas electrónicas recreando la forma del ferry Sewol en el evento de conmemoración titulado El desafío más triste del mundo, frente al ayuntamiento de Seúl. El evento continúa siendo conmemorado por estudiantes coreanos en ceremonias escolares. Kim Wang-hon, un buzo civil que participó en las misiones de rescate y que declaró en la primera audiencia, murió aparentemente por suicidio en junio del 2016, después de sufrir lesiones durante las operaciones de búsqueda y rescate que le impidieron volver a trabajar como buceador, ya que los recuerdos dolorosos de manipular los cuerpos sin vida de Sewol lo habían perseguido. Kim expresó su decepción con el gobierno por su negligencia hacia los voluntarios, diciendo: "Ahora insto al gobierno a que no busque la ayuda de la gente en ningún desastre, sino que lo haga él mismo". El 27 de diciembre del 2019, el padre de una víctima de Sewol fue descubierto muerto en su automóvil después de suicidarse. El 29 de febrero del 2020, el padre de un estudiante víctima de la tragedia del ferry fue encontrado muerto en su casa en Ansan. No había testamento y la policía local ha determinado que su muerte fue un suicidio. El hombre había mostrado síntomas de depresión severa tras la muerte de su hijo.
Muchos líderes, entre los que se encontraba el entonces presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Japón, el primer ministro de Singapur, el presidente de China, el gobierno de Corea del Norte y muchos líderes más enviaron sus condolencias a las víctimas y al pueblo de Corea del Sur. Pero, ¿qué pasó con la responsabilidad dentro del gobierno nacional? Se sabe que el 27 de abril del 2014 el primer ministro Yoon Hong-won aceptó la responsabilidad del desastre y anunció su renuncia. El 29 de abril del 2014 la presidenta Park se disculpó indirectamente por la respuesta del gobierno al hundimiento. En el anterior video hablé un poco sobre esto y es que el 18 de mayo del 2014 Park Geun-hye anunció planes para desmantelar la Guardia Costera después de que ésta no hubiera actuado bien durante el desastre, transfiriendo funciones a la policía coreana y al Departamento de Seguridad Nacional que iba a establecer. A pesar de prometer una investigación, esta se vio obstaculizada por los desacuerdos entre las familias y el gobierno sobre quién debía participar en la misma. Un punto importante lo relacionado con la presidenta Park Geun-hye y las 7 horas que estuvo en inacción, y es que la oficina presidencial se negó a brindar una explicación clara de por qué la presidenta no había sido informada en persona sobre el accidente durante aproximadamente 7 horas, argumentando solo que estaba cumpliendo deberes oficiales a pesar de no tener nada especial en su agenda aquel día. Era tanta la incertidumbre por el paradero de la presidenta que se llegó a decir que durante ese tiempo se estaba sometiendo a un tratamiento cosmético. Fue acusada por un reportero japonés de tener una aventura con un amante desconocido en un hotel 5 estrellas. Otros afirmaban que había participado en un ritual de culto con su amiga Choi Soon-sil, otra persona importante en esto, y otros más arriesgados aseguraron de que se estaba sometiendo a una cirugía plástica. Todo terminó cuando la presidenta se presentó en el Centro de Control de Desastres alrededor de las 5:15 de la tarde aquel 16 de abril del 2014. Algunos sugirieron que la presidenta pudo haber estado durmiendo en su habitación aquel día, ya que los documentos mostraban que pudo haber sufrido de trastorno del sueño, especulándose más tarde que había sufrido de insomnio a lo largo del 2014, por lo que decidió recibir tratamiento a finales del 2015. Aquel día, según lo informado por el Centro de Gestión de Crisis de la Blue House o Casa Azul, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo alrededor de las 9:19 de la mañana a través de un informe de los medios. La situación fue compartida entre los asistentes presidenciales a las 9:24 usando un sistema de mensajes de texto. El Centro de Manejo de Crisis completó su primer informe de situación a las 9:57 de la mañana al comunicarse con la Guardia Costera. Ese informe fue enviado a la residencia de Park alrededor de las 10:12 de la mañana, pero no llegó a sus manos, ya que ella estaba en su habitación y el informe fue dejado en una mesa fuera de la misma. Informes de la fiscalía detallaron que alrededor de las 10 de la mañana, Kim Han-soo, quien era el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, trató de telefonear a Park, pero ella no respondió. Se puso en contacto con Ahn Bong-gyun, una secretaria presidencial, y esta condujo hacia la residencia de la presidenta y la llamó afuera de su habitación. A las 10:22, Park salió de la habitación y telefoneó al jefe de la Oficina de Seguridad Nacional. Es decir, la primera sesión telefónica de Park tuvo lugar a las 10:22 de la mañana, aunque Park y la Casa Azul habían dicho anteriormente que la llamada tuvo lugar a las 10:15. Park le ordenó al jefe de Seguridad Nacional que se asegurara de que no hubiera víctimas en el accidente, cuando las horas más cruciales de la operación de rescate ya habían pasado. La fiscalía citó que el ferry ya estaba demasiado inclinado en ese momento y la operación de rescate era imposible. El llamado tiempo dorado o golden time para cualquier operación de rescate en este caso terminó a las 10:17 de la mañana, cuando se envió el mensaje de texto final de un sobreviviente desde el ferry. La fiscalía admitió también que la Casa Azul había mentido sobre dónde estaba la presidenta cuando recibió el informe inicial. Informaron que esta estaba trabajando en una oficina privada en su residencia, pero la fiscalía dijo que esta estaba en su habitación, llegando a esa conclusión después de entrevistar a 63 funcionarios de la Casa Azul y del gobierno que manejaron la situación en el momento del accidente para reconstruir lo que sucedió ese día. La administración de Park dijo que el primer informe se hizo antes de las 10:17, por lo que a las 10:15 la presidenta emitió su primera orden para rescatar a los que estaban en el ferry. Afirmaron que Park recibió 11 informes escritos en intervalos de 20 y 30 minutos durante el día, pero la fiscalía concluyó que solo recibió 2. Se enviaron 11 informes por correo electrónico a la presidente, pero John Hoo-seong, un secretario presidencial, los imprimió en masa por la tarde y en la noche le dio 2 informes. A las 10:31 el barco se había volcado y estaba casi sumergido a las 11:18 de la mañana. Aún así, la presidenta esperó hasta la tarde para visitar el cuartel central de desastres y contramedidas de seguridad. Las 7 horas perdidas de la expresidenta fueron tachadas por la fiscalía como las infames 7 horas, ya que ese día descubrieron que ella esperó para recibir un consejo de su confidente Choi Soon-sil antes de celebrar la primera reunión de emergencia sobre el desastre. Choi, quien no ocupaba un cargo público y que por algunos medios fue llamada la Rasputina de Corea del Sur, llegó a la Casa Azul alrededor de las 2:15 de la tarde sin ningún control de seguridad. 3 de los ayudantes
ayudantes claves de la presidenta, Jeon, An y Lee Jae-man, se unieron a Park y Choi en la residencia presidencial para discutir la situación y decidieron que Park debía hacer una visita a la sala central de desastres y contramedidas de seguridad. La investigación demostró que Park solo fue a la sede después de que Choi le sugirió que lo hiciera. Se dice que Park llamó a sus peluqueros alrededor de las 2:53 de la tarde y estos llegaron a las 3:32. Salió de la residencia alrededor de las 4:33 de la tarde y llegó a la sede central de desastres y contramedidas de seguridad alrededor de las 5:15 de la tarde y dio su primera declaración ante los medios criticando la misión de rescate y mostrando que tenía poca información al respecto. Regresó y se quedó en su residencia alrededor de las 6 de la tarde, en lugar de trabajar desde la oficina presidencial. La fiscalía acusó a los jefes de Oficina de Seguridad Nacional, Kim Jang-soo y Kim Won-jin, y al ex jefe de personal presidencial, Kim Ki-shun, por cargos de manipulación de los registros de la Casa Azul. Se pudo comprobar la participación de Choi Soon-sil en asuntos estatales, después de rastrear el uso de la tarjeta de crédito y el vehículo de un ex miembro del personal administrativo de la Casa Azul, a quienes los fiscales vieron como el mensajero entre Park y Choi. Se acusaron 4 ayudantes de Park, incluida su ex jefe de gabinete Kim Ki-shun, por fabricar el registro de tiempo del informe sobre el hundimiento. Los ex ayudantes fueron acusados de abuso de poder y falsificación de documentos, en donde las autoridades consideraban que inventaron deliberadamente la hora en que la presidenta fue informada por primera vez del desastre, cambiándola de las 10:20 a las 10 de la mañana, como un esfuerzo por ocultar la lenta respuesta en la tragedia. El último mensaje enviado desde el ferry fue a las 10:17 de la mañana, y las autoridades creen que cuando Park fue informada la situación ya era irrecuperable. La fiscalía citó que el gobierno de Park aparentemente modificó la línea de tiempo del informe inicial al presidente y su primera orden para argumentar que había actuado antes de que acabara el Golden Time. La única acción de la exmandataria fue, como dije antes, disolver la Guardia Costera y crear el Ministerio de Seguridad Pública y Vigilancia, mostrarse reacia a procesar a los culpables, investigar el accidente o darle una entrevista a las familias de las víctimas. Como dije anteriormente, el mandato de Park terminó oficialmente el 10 de marzo del 2017, después de conocerse el mayor escándalo político del país, cuando el Tribunal Constitucional aprobó el voto favorable de todos los jueces, después de que se realizaran manifestaciones en todo el país para exigir la destitución de la presidenta y el rescate del ferry, y las funciones presidenciales fueron asumidas de forma interina por el primer ministro. La expresidente se vio envuelta en un dramático escándalo de corrupción y mantuvo incesantemente su inocencia al enfrentar 18 cargos, incluidos abuso de poder y soborno. Park se negó a asistir a sus audiencias y no compareció ante el tribunal cuando los fiscales solicitaron 30 años de prisión para ella en febrero del 2018. A principios de marzo del 2018 también se negó a ser interrogada por la fiscalía sobre las acusaciones de que su personal mintió sobre el momento en que fue informada por primera vez del hundimiento, afirmando ser víctima de una venganza política. Se dice que todo esto se originó por un cachorro que pertenecía a la confidente personal de la expresidenta Choi Soon-sil, de 60 años, cuyo nombre legal es Choi Seo-won, quien conoció a Park en 1974 y desde entonces habían mantenido una estrecha amistad. Se dice que Choi le pidió a Ko Yun-tae, un ex esgrimista, para que cuidara el cachorro de su hija. El hombre se llevó el perro a su casa, pero salió a jugar una ronda de golf y fue acusado por Choi por abandonar el cachorro. Para aclarar, la relación entre Choi y Ko empezó en 2012 después de que Park fuera electa presidenta. En ese entonces Ko administraba una empresa de carteras y ropa llamada Billomillo. A Choi le gustaron las prendas, así que Ko empezó a suministrarle artículos que acababan en el armario de la mandataria. Ko dice que a partir del incidente con el cachorro fue tratado como un esclavo, por lo que enojado se dedicó durante meses a recolectar evidencia de las intervenciones de Choi sobre el gobierno de Park. Con videos demostró a la prensa que Choi trataba con aliados presidenciales como sus asistentes personales. Dijo que la actividad favorita de Choi era editar los discursos de la presidenta y esto se pudo respaldar al obtener una tablet con autorretratos de Choi y archivos de discursos presidenciales. Más tarde, Choi fue acusada de ser la responsable de planear la política gubernamental y la toma de decisiones sobre el gobierno de Park. Ante los rumores de si Park y Choi sostenían una relación sentimental, el ex esgrimista respondió que solo eran amigas. Park admitió más tarde que le dio acceso inapropiado a su amiga en asuntos gubernamentales, incluidos sus discursos, y se disculpó, pero negó acusaciones de corrupción. Choi enfrentó cargos de corrupción y conflicto de intereses, acusada de usar su amistad con la mandataria para inmiscuirse en la política nacional y solicitar donaciones de empresas. El 23 de junio del 2017 fue condenada a 3 años de prisión por obstrucción del deber, al utilizar sus vínculos presidenciales para que su hija ingresara en la Universidad de Mujeres EWA y obtuviera buenas calificaciones. El 13 de febrero del 2018, el Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró a Choi culpable por abuso de poder, soborno e injerencia
injerencia en los negocios de gobierno, condenada a 20 años y a pagar una multa de 16.6 millones de dólares. Park, de 66 años, fue acusada de abuso de poder y violaciones constitucionales. Luego de un proceso judicial de 10 meses, la mandataria fue condenada a 24 años de prisión y se le impuso una multa de 17 millones de dólares. Lo ocurrido con el ferry es el tema del documental Diving Bell, La verdad no se hundirá con Sewol, del año 2014, puesta a disposición del público a través de YouTube el 31 de agosto del 2015. Dos cineastas británicos que vivían en Corea del Sur durante la tragedia, Neil George y Matthew Root, crearon la película After the Sewol, que se lanzó en varias ocasiones entre 2016 y 2020. George luego reorganizó el metraje en Crossroads, con Root acreditado solo como productor, con un corte de 38 minutos visible a través de Asian Boss. La película utiliza entrevistas con sobrevivientes, trabajadores de respuesta a emergencias y familiares de las víctimas, junto con la cobertura de noticias para crear un estudio sobre los informes contradictorios sobre el desastre. 관리자들, 정부 관계자든 닭달도 해보고 다 해봤죠. El desastre se representó en la ficción en la película Birthday, estrenada en abril del 2019. Se creó un documental corto independiente, Field of Vision is the Absent, para mostrar el desastre en tiempo real, mensajes de audios y videos de las víctimas. El documental fue nominado a Mejor Cortometraje Documental en la entrega número 92 de los Premios de la Academia en 2020. Este suceso también hace parte de la historia detrás de Spring Day, de BTS. El envío oficial fue lanzado el día 13 de febrero del 2017 en YouTube, acumulando a la fecha más de 407 millones de vistas. También inspiró la canción One of the Nights de Red Velvet, en cuya letra y video se expresa indirectamente la tragedia de Sewol, en donde se dice que se evidencian los barcos de papel que aparecen en los teasers. A pesar de todo esto, siguen existiendo muchas dudas con relación a lo ocurrido, ya que no se conoce con exactitud el motivo del repentino giro, la orden dada de que todos permanecieran quietos hasta el último minuto, la rapidez con que se hundió a pesar del tamaño del ferry, hicieron creer que probablemente el ferry había golpeado algo en el agua, argumentando que el inclinarse y volcarse de costado sugirió un daño significativo, lo que provocaría grandes inundaciones que harían que una embarcación de ese tamaño se volcara rápidamente. Algunos pasajeros informaron haber escuchado un fuerte estallido antes de que el barco comenzara a hundirse, lo que podría deberse al desplazamiento de la carga o algún otro daño interno producido por un arrecife. Muchos se preguntan por qué se insistió en enviar una lancha para tantas personas. Incluso los pescadores cercanos dicen que la Guardia no participó activamente en las labores de rescate, ya que los pescadores rescataron a más personas que la propia Guardia Costera, además de cuestionarse la inacción de la presidenta y su paradero durante la tragedia. Ahora sí, hasta aquí este video, agradezco sus sugerencias para seguir mejorando y por supuesto seguir haciendo más contenido de su agrado. Si disfrutas de este contenido, déjamelo saber con un like, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video y no olviden compartir con personas a las que pueda interesar este contenido. Ahora sí, hasta una próxima oportunidad.